El salón de baile de la histórica mansión de la familia Sterling resplandecía bajo un mar de luces. Los enormes candelabros de cristal proyectaban destellos deslumbrantes por toda la estancia. Yo permanecía de pie junto a una mesa alta en un rincón, recorriendo con la yema de los dedos el borde de mi copa de Cabernet mientras observaba con total indiferencia la multitud. Aquella noche se celebraba la gran gala por el cumpleaños número 70 de Richard Sterling, el patriarca de la familia. Prácticamente todas las figuras más influyentes de la alta sociedad de Chicago estaban presentes. Entre el tintinear de las copas y las conversaciones cruzadas, abundaban las sonrisas falsas y la cortesía vacía. Mi nombre es Sarapina Vance. Llevaba 3 años casada con Julian Sterling. Y durante esos 3 años había sido completamente invisible. ¿Qué haces aquí sola, Sarapina? Camila Sterling, mi cuñada, se acercó sosteniendo una copa de champán y luciendo una sonrisa cargada de superioridad. Mi hermano trajo a una invitada muy especial esta noche. ¿No vas a saludarla? Sentí que el corazón me daba un vuelco, pero mi rostro permaneció completamente impasible. ¿Qué invitada? Ve a verla tú misma, respondió Camila con un guiño, incapaz de ocultar la emoción que le producía el espectáculo que estaba a punto de comenzar. Te aseguro que te llevarás una sorpresa. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Mi intuición me gritaba que algo no estaba bien. Dejé mi copa sobre la mesa y avancé entre los invitados rumbo a la mesa principal. La gente se apartaba automáticamente para dejarme pasar. En sus miradas había lástima, curiosidad y, sobre todo, la emoción de quien espera presenciar un gran escándalo. En la cabecera estaba Julian, sentado junto a su padre, impecablemente vestido con un smoking hecho a medida y una sonrisa arrogante dibujada en el rostro. A su derecha, una mujer se apoyaba íntimamente sobre él. Llevaba un elegante conjunto de alta costura de Chanel que costaba una fortuna y un maquillaje perfecto. En brazos sostenía a un niño de aproximadamente 2 años. El pequeño tenía exactamente los mismos ojos y las mismas cejas que Julian. Era su copia exacta. Mis pasos se detuvieron. Los murmullos comenzaron a crecer a mi alrededor. Dios mío, ¿esa no es la amante de Julian? ¿Cómo se atreve a traerla a la fiesta del cumpleaños del patriarca? Miren al niño. Es idéntico a Julian. Esto es una humillación absoluta para su esposa. Escuché que Julian lleva años intentando divorciarse de ella. Pero esa Sarapina simplemente se niega a irse. Mis manos temblaban ligeramente a los costados, mientras mis uñas perfectamente cuidadas se clavaban en las palmas. Durante aquellos 3 años no era que ignorara las infidelidades de Julian. Simplemente jamás imaginé que llegaría al extremo de presentar públicamente a su amante y al hijo que había tenido con ella delante de todos nuestros familiares y amigos. Estaba pisoteando mi dignidad frente a toda la ciudad. Julian me vio de inmediato. Levantó su copa de champán y se puso de pie. Su voz resonó con tanta fuerza que el salón entero quedó en silencio. Damas y caballeros, aprovechando el cumpleaños número 70 de mi padre, quiero hacer un anuncio. Todas las miradas se dirigieron primero hacia él y luego hacia mí. Julian caminó hasta la mujer, tomó su mano y levantó al pequeño con el otro brazo. Ella es mi pareja, y este es mi hijo, Leo. Esta noche quería presentárselos oficialmente a todos ustedes. El salón estalló en exclamaciones de sorpresa. Podía sentir cientos de miradas atravesándome como cuchillos. Algunas transmitían compasión. Otras, burla. La mayoría solo esperaba el desastre. Mi suegra, Eleanor, fue la primera en levantarse. Con una enorme sonrisa corrió hacia ellos. ¡Ay, pero qué hermoso es mi pequeño Leo! Ven con tu abuela. Tomó al niño en brazos y comenzó a llenarlo de besos con una ternura maternal que jamás había mostrado conmigo. Mi suegro, Richard, no dijo una sola palabra. Pero su silencio lo decía todo. Toda la familia lo sabía. La única que había permanecido engañada era yo. Sarapina. Por fin Julian me miró. Sus ojos estaban tan fríos como si hablara con una desconocida.
Entre nosotros ya no queda amor. Esta noche, delante de todos, quiero que firmes este acuerdo de divorcio. Terminemos esto de manera civilizada. Sacó un documento legal doblado del bolsillo interior de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa principal. El grueso papel blanco cayó entre la fina vajilla de porcelana, llamando la atención de todos. La amante se aferró aún más al brazo de Julian y me dedicó una sonrisa triunfal. Sarapina, lo siento muchísimo. Julian y yo nos amamos de verdad. No te preocupes. Yo cuidaré muy bien de él y de Leo. El estómago se me revolvió. Pero obligué a mi espalda a mantenerse erguida. 3 años de humillaciones, sufrimiento y resignación subieron hasta mi garganta en un solo instante. Aún así, me negaba rotundamente a llorar delante de ellos. No seas desagradecida, Sarapina, dijo Julian al ver que permanecía inmóvil, endureciendo el rostro. Preparé un acuerdo muy generoso. Recibirás $1.500.000 como compensación. Es dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Si sabes lo que te conviene, firma los papeles y márchate. No armes un escándalo. $1.500.000? Durante mis 3 años en la familia Sterling me ocupé de sus padres, administré toda la casa, atendí a sus clientes y hasta liquidé por completo mi patrimonio personal para rescatar a su empresa durante una enorme crisis de liquidez. Y ahora creía que podía deshacerse de mí pagando $1.500.000. Julian, ¿no estás olvidando algo? Fue la primera vez que hablé. Mi voz sonó tan tranquila que incluso yo misma me sorprendí. Cuando la cadena de suministro de tu empresa colapsó, ¿quién firmó el cheque de $2.500.000 que salvó el negocio? Gran parte del patrimonio actual de Sterling Properties sigue en pie gracias a mi dinero. La expresión de Julian cambió. Lo hiciste por voluntad propia. Solté una risa seca. Sí, porque era una ingenua. De verdad creía que todavía te quedaba un poco de gratitud y de decencia. Basta de tonterías, espetó Julian, transformando su vergüenza en ira. Considera ese dinero como un préstamo. Después del divorcio te lo devolveré. Ahora firma de una vez y deja de hacer el ridículo. Lo miré fijamente. ¿Hacer el ridículo? Después recorrí lentamente el salón con la vista, observando los rostros burlones y las expresiones de falsa compasión. ¿Quién está haciendo el ridículo aquí? Trajiste a tu amante y a tu hijo ilegítimo al cumpleaños número 70 de tu propio padre. Obligas públicamente a tu esposa legal a aceptar un divorcio. Julian, cuando esto aparezca mañana en el Chicago Tribune, ¿de verdad crees que mi reputación será la que quede destruida? Los invitados comenzaron a murmurar con intensidad. Muchos incluso asentían discretamente, dándome la razón. Camila perdió la paciencia. Sarapina, deja de tentar a la suerte. Que mi hermano te dé un solo centavo ya es un acto de caridad. ¿Quién demonios te crees que eres? Camila tiene razón, dijo Eleanor con desprecio mientras abrazaba al niño. Llevas 3 años casada con mi hijo y tu vientre ha sido completamente inútil. Ni siquiera fuiste capaz de darle un heredero. ¿Y todavía pretendes conservar tu lugar? Los Sterling necesitan un sucesor. No vamos a permitir que nuestro linaje desaparezca por tu culpa. Sus palabras atravesaron mi pecho como una cuchilla. 3 años atrás yo había estado embarazada. Pero durante uno de los ataques de ira de Julian, completamente borracho, me empujó con tanta fuerza que me golpeé contra el borde de una encimera de mármol. Perdí a nuestro bebé. Desde entonces mi salud nunca volvió a ser la misma. Los médicos me dijeron que volver a quedar embarazada sería prácticamente un milagro. Los Sterling conocían esa historia mejor que nadie. Y aún así Eleanor utilizaba el momento más doloroso de mi vida para humillarme delante de todos. Mamá, no pierdas el tiempo con ella. Julian golpeó la mesa con impaciencia mientras dejaba caer una elegante pluma Montblanc frente a mí. Sarapina, ¿vas a firmar o no? Porque si no lo haces, el lunes mismo mis abogados iniciarán un divorcio contencioso y me aseguraré de que no recibas absolutamente nada. La amante fingió llorar, aparentando una enorme fragilidad. Sarapina, por favor, déjanos vivir nuestra vida.
Leo todavía es un bebé. Necesita una familia completa. Cállate. Ni siquiera la miré. Mis ojos permanecían clavados únicamente en Julian. ¿Estás completamente seguro de esto? ¿De verdad estás dispuesto a destruir cualquier puente que aún exista entre nosotros por esa mujer? Julian sostuvo mi mirada sin titubear. Nunca he estado tan seguro de una decisión. No soporto vivir contigo ni un segundo más. Silencio. Todo el salón quedó sumido en un silencio inquietante y asfixiante. Todos esperaban que gritara, que llorara o que armara una escena de histeria. Pero no hice ninguna de esas cosas. Sonreí. Era una sonrisa tranquila, casi escalofriante, capaz de hacer que la temperatura de la habitación pareciera descender 10 grados. Está bien. Se acabó. En cuanto pronuncié esas palabras, tomé la pluma y firmé con elegancia mi nombre sobre el acuerdo de divorcio. Julian se quedó inmóvil. Era evidente que jamás imaginó que aceptaría con tanta facilidad. El rostro de Aya se iluminó con una sonrisa de victoria, mientras que mi suegra parecía absolutamente encantada. Debiste hacerlo hace una hora, murmuró con desprecio. En ese preciso instante, un ensordecedor rugido llegó desde el exterior de la mansión. El potente y rítmico sonido de las aspas de un helicóptero se acercaba rápidamente, haciendo vibrar los enormes ventanales de piso a techo. Todos levantaron la vista por instinto. Yo dejé cuidadosamente la pluma sobre la mesa, alisé el vestido de gala con las manos y una sonrisa cargada de significado apareció en mis labios. Ah, es cierto. Olvidé mencionarles algo. Levanté la cabeza y atravesé con la mirada la multitud hasta observar el elegante helicóptero negro Sikorsky S-76 que acababa de aterrizar sobre el enorme jardín de la propiedad. El helicóptero de mi padre ya llegó. Tengo que irme. Silencio absoluto. El rostro de Julian perdió completamente el color. ¿Qué acabas de decir? Lo miré fijamente. Dije. Pronuncié cada palabra con absoluta claridad para que todos la escucharan. Mi padre, Alistair Vance, presidente y director ejecutivo de Vance Global Holdings, envió su helicóptero para recogerme. Imposible. Gritó Camila con la voz quebrada. Tú dijiste que tu padre era un simple obrero de fábrica. Sonreí con suavidad mientras me daba la vuelta para dirigirme hacia las enormes puertas de caoba. ¿Un obrero? Esa era simplemente la versión de la historia que la familia Sterling merecía escuchar. El salón estalló en un caos absoluto. ¿Vance Global? ¿La Vance Global? ¿Existe otra empresa con ese nombre? Alistair Vance. El hombre más rico de Illinois. Está entre los 10 más ricos según Forbes. Dios mío. Sarapina es la hija de Alistair Vance. Los Sterling están acabados. Acaban de enfrentarse a la única familia capaz de destruirlos de la noche a la mañana. La voz de Julian sonó detrás de mí, cargada de un pánico que jamás le había escuchado. Sarapina. Espera. Podemos hablar. Ni siquiera volteé. Mis tacones resonaban con fuerza sobre el suelo de mármol. Tac, tac, tac. Un sonido firme, elegante y autoritario. Las puertas del salón se abrieron de par en par. El viento nocturno, impulsado por las hélices del helicóptero, irrumpió en el interior y agitó mi cabello. En la entrada me esperaban 2 hombres vestidos con impecables trajes tácticos negros. Ambos hicieron una leve reverencia. Señorita Vance, el presidente la está esperando. Me detuve un instante y lancé una última mirada al ridículo espectáculo que dejaba atrás. Julian había corrido tras de mí. Su rostro era una mezcla de horror, arrepentimiento, miedo e incredulidad absoluta. Detrás de él, la expresión triunfante de Aya había desaparecido por completo, sustituida por una palidez fantasmal. Eleanor ya ni siquiera podía mantenerse de pie. Había caído al suelo incapaz de sostenerse sobre sus propias piernas. Sarapina. Julian extendió la mano intentando sujetarme del brazo. No lo sabía. Te lo juro. No tenía idea de que tú eras. Di un paso atrás, esquivando su contacto como si fuera una enfermedad. Julian. Lo miré con una frialdad absoluta.
Quédate con el $1.500.000 y cómprale unos cuantos bolsos a tu nueva esposa. Hice una breve pausa. ¿Y los $2.500.000? Por primera vez en toda la noche sonreí de verdad. Mi familia ni siquiera nota cuando pierde esa clase de dinero. Considéralo una donación para un perro callejero. Después de decir eso, caminé directamente hacia el helicóptero. El desesperado grito de Julian. Sarapina. Quedó completamente ahogado cuando las puertas de la cabina se cerraron, aislándome para siempre del ruido, y de toda la basura que había dejado atrás. Mientras el helicóptero despegaba, miré por la ventanilla. La mansión de los Sterling era un completo caos. Los invitados corrían de un lado a otro. Julian estaba arrodillado sobre el impecable césped, golpeando el suelo con los puños como un hombre fuera de sí. Me recosté sobre el asiento de cuero y cerré los ojos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mejor amiga, Sloan Delany. Entonces, Alteza, ¿qué se sintió? Sonreí. Y respondí. Aceptable. Un segundo después apareció una nueva notificación. Remitente. Departamento Jurídico de Vance Global Holdings. Asunto. Estrategia preliminar para la adquisición hostil de Sterling Properties. Abrí el correo. La primera línea decía. Valoración completada. Sterling Properties está valuada actualmente en $450 millones. Recomendación. Ejecutar una estrategia agresiva de adquisición total. Más allá del cristal, el horizonte iluminado de Chicago parecía un inmenso río de estrellas. Y yo. Sarapina Vance. Única heredera del Imperio Vance. Acababa de presionar personalmente el botón que daba inicio a una despiadada guerra corporativa. ¿Pensabas que solo era una ama de casa sumisa, Julian? No podrías haber estado más equivocado. El helicóptero sobrevoló los límites de la ciudad rumbo a la residencia de los Vance, en Lake Forest. Mientras contemplaba las millones de luces bajo mis pies, mi sonrisa se hizo aún más profunda. Minutos después aterrizamos en el helipuerto privado de la propiedad. La enorme mansión de estilo Tudor, construida sobre casi 30 acres de terreno, brillaba bajo la oscuridad de la noche. La gran fuente central resplandecía como si estuviera cubierta de diamantes triturados. Todo el perímetro estaba protegido por altas rejas de hierro forjado y cámaras de alta resolución instaladas cada 30 pies. La seguridad era comparable a la de una base militar. La puerta del helicóptero se abrió. Nuestro mayordomo de toda la vida, Barnaby, ya nos esperaba. Bienvenida a casa, señorita Vance. Hizo una ligera reverencia. En sus ojos había auténtica calidez y preocupación. El señor Vance la espera en el despacho principal. Asentí y subí por los escalones de piedra cubiertos por una alfombra roja. Aquella era la casa donde había crecido. Cuando tenía 22 años, cegada por la rebeldía de la juventud, insistí en casarme con Julian Sterling, un hombre que entonces parecía no tener absolutamente nada. Le dije a mi padre que, aunque fuera un desconocido sin fortuna, lo amaba. Mi padre se enfureció tanto que rompió su licorera de cristal antigua favorita. Antes de que abandonara la casa me dijo: si cruzas esa puerta, no te molestes en regresar. Desde entonces no habíamos vuelto a hablar. Durante 3 años jamás regresé. No porque no quisiera, sino porque mi orgullo no me lo permitía. Tenía miedo de ver la decepción en los ojos de mi padre. Miedo de admitir el enorme error que había cometido. Pero ahora estaba de vuelta. En el gran vestíbulo, todo el personal de la mansión formaba 2 filas perfectamente alineadas. Al verme inclinaron la cabeza al mismo tiempo. Bienvenida a casa, señorita Vance. Me detuve. Sentí un nudo en la garganta. Nada había cambiado. En el descanso de la gran escalera seguía colgado el retrato que me hicieron cuando tenía 18 años. La joven del óleo sonreía llena de ilusiones y esperanza. Jamás habría imaginado que algún día volvería a casa completamente destrozada. Sarapina. Una voz grave y profunda resonó desde la galería del segundo piso. Levanté la vista. Mi padre, Alistair Vance, estaba de pie junto a las puertas del despacho.
Vestía un cardigan de cachemira color carbón. Su cabello estaba mucho más plateado que antes, pero su presencia seguía siendo tan imponente como siempre. Me observó en silencio. En su mirada se mezclaban el dolor, el alivio y una ira contenida. «Sube». Su voz sonó áspera. Luego entró nuevamente al despacho. Respiré hondo y subí lentamente las escaleras. Las pesadas puertas de roble permanecían entreabiertas. Mi padre ya estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba. El cenicero de cristal que tenía delante estaba lleno de colillas de puros recién apagados. «Siéntate», señaló el sillón de cuero frente a él. Obedecí. Mantuve las manos juntas sobre el regazo como una niña regañada. Después de un largo silencio, habló. «Ya sé todo lo que ocurrió esta noche con los Sterling». No respondí. «Esa mujer». Hizo una pausa. «Julian lleva 2 años manteniéndola en un apartamento del centro. El niño está a punto de cumplir 2 años». Su tono permanecía tranquilo. Pero yo conocía demasiado bien a mi padre para no percibir la furia mortal que escondía bajo esa aparente calma. «¿Desde cuándo lo sabías?» Tragué saliva. «Desde hace bastante tiempo». Bajé la cabeza. «Solo. Nunca imaginé que sería capaz de actuar con tanta crueldad». Mi padre golpeó el escritorio con la palma de la mano. El vaso de whisky vibró. «¿Lo sabías?» Su voz retumbó por toda la habitación. «Entonces, ¿por qué demonios no viniste a buscarme?» Mi hija, la hija de Alistair Vance, siendo tratada como basura y soportándolo todo en silencio. Me mordí el labio para contener las lágrimas. Él respiró profundamente varias veces hasta recuperar el control. ¿De verdad creíste que, solo porque desafiaste mi voluntad para casarte con ese hombre, estabas obligada a tragarte toda la humillación que él quisiera darte? Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Mi padre se levantó. Rodeó el escritorio y apoyó una mano grande y áspera sobre mi hombro. «¡Qué tonta eres!» Su voz se volvió mucho más suave. «Eres mi hija. No importa los errores que cometas. Yo siempre seré el lugar al que puedas regresar». Aquella única frase derrumbó por completo las pocas fuerzas que todavía me quedaban. Me incliné sobre el escritorio y rompí a llorar sin poder detenerme. 3 años de humillaciones, manipulación emocional y sufrimiento silencioso salieron de golpe. Mi padre no dijo una sola palabra más. Simplemente permaneció a mi lado. Su mano seguía descansando sobre mi hombro, firme, transmitiéndome una seguridad que había olvidado que existía. Cuando finalmente logré calmarme, me entregó un pañuelo de seda. Con él me sequé los ojos enrojecidos e hinchados. «¿Ya terminaste de llorar?» Asentí en silencio. «Bien. Ahora hablemos de negocios». Mi padre regresó a su silla, abrió uno de los cajones del escritorio y sacó un grueso expediente que dejó frente a mí. «Lee esto». Lo abrí. Era un análisis completo de la situación financiera y una evaluación de riesgos de Sterling Properties. Actualmente, la familia Sterling posee el 67% de las acciones de la empresa. El 33% restante está repartido entre varios accionistas minoritarios, explicó mi padre mientras golpeaba suavemente el escritorio con un dedo. Richard Sterling es el presidente del consejo. Julian es el director ejecutivo. Se dedican principalmente al desarrollo inmobiliario comercial y al suministro de materiales de construcción. Pero durante los últimos 2 años sus operaciones han sido un desastre. Su nivel de endeudamiento supera ampliamente lo recomendable. Pasé las páginas una tras otra. Con cada línea mi sorpresa aumentaba. Mi padre tenía las entrañas financieras de los Sterling abiertas como si estuvieran sobre una mesa de autopsia. Incluso había conseguido pruebas de que Julian llevaba tiempo desviando discretamente fondos de la empresa. Levanté la vista. «¿Cuál es tu plan?» Nuestros ojos se encontraron. «Papá, ¿tienes una forma de adquirir la empresa?» Una sonrisa depredadora apareció en su rostro. Exactamente eso era lo que esperaba oír. Sacó otra hoja. En ella aparecía una lista con una docena de nombres. «Estos son los accionistas minoritarios de Sterling Properties».
Mi equipo ya habló con ellos. 7 están dispuestos a vendernos sus participaciones. Eso nos daría el 19% de la empresa. Observé rápidamente los números. No debemos fusionarnos con el 67% de los Sterling, lo interrumpí. Primero compramos las acciones minoritarias, y después lanzamos una adquisición hostil. Mi padre asintió con evidente satisfacción. Exactamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Con ese bloque accionarial aseguramos suficiente poder de voto. Después aprovecharemos la crisis de liquidez de Sterling para obligar a Richard a vender su participación. En cuanto obtengamos el control. Sonrió con frialdad. Sterling Properties dejará de existir. Se convertirá en territorio Vance. Fruncí el ceño. Pero los Sterling no van a vender sus acciones tan fácilmente. No tendrán elección. Su respuesta fue inmediata. Su mayor problema es el flujo de caja. Los enormes préstamos comerciales que tienen vencen el próximo mes. Si incumplen los pagos, los bancos ejecutarán las garantías y embargarán sus activos. Hizo una breve pausa. Cuando llegue ese momento solo tendrán 2 opciones. Declararse en bancarrota. O vendernos la empresa por una fracción de su valor. Lo observé atentamente. ¿Y los bancos? Mi padre tomó un sorbo de whisky antes de responder. Ya hablé discretamente con varios directivos regionales. Dejó el vaso sobre la mesa. Mientras yo no dé luz verde, ningún banco importante de Chicago refinanciará la deuda de Julian Sterling. Contuve la respiración. Mi padre estaba empujando sistemáticamente a los Sterling hasta el borde del precipicio. ¿No te parece demasiado despiadado? Él apoyó lentamente el vaso. Su mirada atravesó la mía. ¿Despiadado? Su voz era tranquila. ¿Ellos pensaron en ser compasivos cuando te humillaron delante de toda la élite de Chicago? Guardó silencio unos segundos. Sarapina, el mundo empresarial es un campo de batalla. Tener misericordia con tus enemigos es ser cruel contigo misma. Bajé la mirada. Tenía razón. ¿Cuándo había tenido Julian compasión de mí? ¿Pensó en mis sentimientos cuando presentó orgullosamente a su amante y a su hijo delante de todos? ¿Me dejó siquiera un poco de dignidad cuando exigió el divorcio frente a toda su familia? Respiré hondo. Lo entiendo. Asentí con decisión. Papá, déjame hacerlo a mí. Él arqueó una ceja. Quiero dirigir personalmente esta adquisición. Me observó durante unos largos segundos. Finalmente sonrió. Esa es la actitud. Así habla un avance. Abrió otro cajón y sacó una elegante tarjeta Centurión negra mate. La deslizó sobre el escritorio. Esta cuenta corporativa no tiene límite. Haz todo lo que sea necesario. Continuó hablando. Además, ya di instrucciones al Departamento de Recursos Humanos. Empiezas mañana mismo en la sede central. Tu cargo será vicepresidenta ejecutiva de fusiones y adquisiciones. Tomé la tarjeta. Sentí un calor intenso expandirse por mi pecho. Gracias, papá. Él hizo un gesto con la mano. No me des las gracias. Ve a lavarte la cara y descansa. Su expresión volvió a endurecerse. Mañana empiezas una guerra. Me levanté para marcharme. Pero antes de salir me detuve junto a la puerta. Papá. Él levantó la vista. En aquel entonces. Tragué saliva. ¿Ya sabías que Julian no era un buen hombre? Mi padre suspiró profundamente. Sabía que no era digno de ti. Hizo una pausa. Pero jamás imaginé que pudiera convertirse en semejante desgraciado. Lo miré fijamente. Entonces, ¿por qué no me detuviste? Sonrió con amargura. ¿Y crees que habría podido? Su mirada se suavizó. Tienes exactamente el mismo carácter que tu madre. Cuanto más intentaba impedirlo, más decidida estabas a seguir adelante. Volvió a suspirar. Hay lecciones que solo pueden aprenderse sangrando. Sentí que la garganta volvía a cerrarse. Mi padre levantó una mano para detener cualquier intento de responder. Ya basta de sentimentalismos. Sonrió ligeramente. Ve. Y mañana.
Enséñales lo que significa llevar el apellido Vance. Salí del despacho y regresé a mi antigua habitación. Estaba impecable. Las sábanas estaban perfectamente tendidas. Sobre la mesita de noche había un ramo fresco de mis lirios blancos favoritos. El vestidor estaba completamente renovado. Trajes ejecutivos de las mejores firmas ocupaban los armarios. Decenas de pares de zapatos de lujo estaban perfectamente alineados. Mi padre llevaba 3 años esperando que recuperara el juicio. Después de una ducha caliente me acosté sobre la cama y tomé el teléfono. Había decenas de mensajes sin leer. La mayoría eran de Julian. Sarapina, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Sé que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Después de estos 3 años juntos, por favor. Luego aparecieron varios mensajes de Aya. Sarapina, lo siento muchísimo. No tenía idea de que fueras la heredera de los Vance. Voy a dejar a Julian inmediatamente. Te lo juro. Por favor, no destruyas a nuestra familia. Leo es inocente. No descargues tu enojo contra un niño. Esbocé una sonrisa de desprecio. Eliminé todos los mensajes. Y bloqueé ambos números. En ese mismo instante sonó el teléfono. Era Sloan. Dios mío, Fina. Has revolucionado Internet. Su voz estaba cargada de emoción. La gala de anoche aparece en todos los blogs de la alta sociedad. Dicen que Julian casi se desmaya cuando apareció el helicóptero. Incluso hay rumores de que su padre sufrió un infarto leve y tuvieron que llevarlo de urgencia al Northwestern Memorial. Respondí con total tranquilidad. Ah, ¿solo eso? Sloan soltó una carcajada. ¿Sabes cuál es la historia que todo el mundo está contando hoy? Esperó un segundo antes de responder ella misma. Que los Sterling acaban de cometer el mayor suicidio financiero de su historia. Todos dicen que les hiciste la mejor jugada encubierta imaginable y que Julian Sterling es el hombre más ciego y más estúpido de todo el Medio Oeste. Sonreí. Que hablen lo que quieran. Espera, todavía falta lo mejor. Su tono se volvió conspirador. ¿Recuerdas al señor Abernathy? El mayor proveedor de Sterling. Anoche llamó personalmente a Julian y canceló todos sus contratos. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Por qué? Sloan estalló en carcajadas. Porque su esposa juega al tenis con tu tía. Y está muerto de miedo de ponerse en contra de Alistair Vance. No pude evitar reírme. Después de colgar permanecí mirando el techo. En mi mente apareció la imagen de Julian corriendo desesperadamente detrás del helicóptero. Aquello apenas había sido el aperitivo. Julian Sterling. Voy a cobrar cada gota del dolor que me hiciste sufrir. Y lo haré con intereses. A la mañana siguiente me puse un impecable traje blanco de Tom Ford, perfectamente entallado, y unos exclusivos tacones de Christian Louboutin. Entré al vestíbulo principal de Vance Global Holdings. La recepcionista abrió los ojos con sorpresa antes de ponerse rápidamente de pie. Buenos días, señorita Vance. Asentí con una leve sonrisa y me dirigí directamente a los ascensores ejecutivos. Justo cuando las puertas estaban cerrándose, una mano apareció para detenerlas. Un hombre con gafas de montura metálica y varios expedientes bajo el brazo entró en el ascensor. Al verme hizo una breve pausa. Después sonrió con educación. Buenos días. Soy Tristan Hayes, el nuevo director de adquisiciones. Lo observé con atención. Debía rondar los 30 años. Tenía facciones marcadas y transmitía esa silenciosa seguridad propia de los mejores ejecutivos formados en Wall Street. Extendí la mano. Sarapina Vance. Él la estrechó. Sus dedos estaban fríos. He oído mucho sobre usted. El ascensor llegó al último piso. Salimos caminando uno junto al otro. Mientras avanzábamos por el pasillo comentó con aparente naturalidad. Escuché que la nueva vicepresidenta ejecutiva tomará el control del departamento de fusiones y adquisiciones. Me lanzó una mirada discreta. Pensé que quizá le interesaría un análisis mucho más profundo sobre Sterling Properties. Me detuve.
Lo miré fijamente. ¿Qué intentas decir exactamente? Tristán acomodó sus gafas. Su sonrisa permanecía completamente tranquila. Nada en especial. Solo ocurre que tengo un informe de auditoría forense bastante completo sobre Sterling Properties. Pensé que podría resultar útil para sus intereses actuales. Lo observé durante unos segundos. Después sonreí. Perfecto. Llévelo a mi despacho. Interesante. Muy interesante. Mi oficina ocupaba una esquina del último piso y ofrecía una vista panorámica del horizonte de Chicago y del lago Michigan. Sentada en la gran silla de cuero, abrí el informe que Tristán había dejado sobre mi escritorio. Cuanto más avanzaba en la lectura, más ganas me daban de reír. Sterling Properties estaba mucho más podrida de lo que había imaginado. Desde fuera parecía una poderosa empresa inmobiliaria. Por dentro era un enorme termitero a punto de derrumbarse. En sus cuentas aparecían $30 millones por cobrar. Pero la mayor parte eran deudas prácticamente incobrables. Además, acumulaban más de 90 días de retraso en el pago de un préstamo comercial de $11 millones. Y, para empeorar aún más la situación, habían recurrido a financiación mezzanine de alto rendimiento con tasas de interés absolutamente abusivas. Pero el verdadero golpe estaba al final del informe. Julian había utilizado dinero de la empresa para comprar un ático de $3 millones en el exclusivo barrio de Gold Coast para su amante. Había desviado el dinero a través de una empresa fantasma y registrado la operación como gastos de marketing y relaciones públicas. Marketing. Sí. Marketing para promocionar su aventura. Cerré el expediente de golpe y me masajeé las sienes. Llamaron a la puerta. Tristán entró llevando una taza de café negro. ¿Terminó de leerlo, señorita Vance? Asentí. Sí. Aparté el informe. ¿De dónde sacaste exactamente toda esta información? Tristán dejó el café sobre mi escritorio y tomó asiento frente a mí. Antes de entrar a Vance Global trabajé como auditor forense en una de las 4 grandes firmas de auditoría. Hizo una breve pausa. Sterling Properties fue cliente nuestro durante un tiempo. Cuando renuncié conservé copias de algunas irregularidades. Bastante interesantes. Entrecerré los ojos. ¿No te preocupa tener problemas con la comisión de bolsa o violar algún acuerdo de confidencialidad? Tristán se encogió de hombros con absoluta tranquilidad. ¿Preocuparme por qué? Sonrió. No robé nada. La mayoría de esta información proviene de registros públicos escondidos detrás de una contabilidad deliberadamente confusa. Cualquiera podría encontrarla. Siempre que supiera dónde buscar y tuviera la paciencia suficiente para unir todas las piezas. Lo observé unos segundos. Entonces, ¿por qué entregármela? Una chispa de ambición brilló detrás de sus gafas. Porque tengo la impresión de que apostar por Sarapina Vance será infinitamente más rentable que seguir trabajando para un incompetente como Julian Sterling. Tomé un sorbo de café. No respondí. Aquel hombre era peligroso. Extraordinariamente inteligente. Y estaba claro que no pensaba conformarse con ser un subordinado toda la vida. Pero, por ahora, sus ambiciones coincidían con las mías. Ya que eres tan competente. Dejé la taza sobre el escritorio. Necesito que hagas algo. Dígame. Organiza reuniones privadas con todos los accionistas minoritarios de Sterling Properties. Lo miré fijamente. Quiero hablar personalmente con cada uno de ellos. Tristán asintió. Considérelo hecho. Se levantó para marcharse. Espera. Se volvió. Una cosa más. Investiga a fondo a Aya. Desde su certificado de nacimiento hasta el día de hoy. Quiero saber quién mueve realmente los hilos detrás de ella. Los ojos de Tristán brillaron con aprobación. No se le escapa absolutamente nada, ¿verdad? Sonrió. En realidad ya hice una investigación preliminar. Abrí ligeramente los ojos. Y su verdadero apellido es Higgins. Tiene 26 años. Creció en una ciudad industrial de Indiana. Después de terminar la universidad se mudó a Chicago. Trabajó como camarera en un exclusivo bar de lujo.
Allí conoció a Julian. Y poco después quedó embarazada. Asentí lentamente. Todo parece bastante sencillo. Tristán hizo una pausa. Como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Solo que encontré algo muy peculiar. Sentí un mal presentimiento. La madre de Aya habló con absoluta calma. Martha Higgins trabajó como empleada doméstica en la residencia de los Vance hace 20 años. Mi mano quedó inmóvil sobre el ratón. ¿Qué acabas de decir? Tristán bajó ligeramente la voz. Martha Higgins trabajó para su familia durante 3 años. Fue despedida después de que la acusaran de robar varias joyas. Poco tiempo después desapareció sin dejar rastro. Mi mente empezó a funcionar a toda velocidad. Hace 20 años. Yo tendría 7 u 8 años. Recordaba vagamente a una empleada llamada Marta. Solía esconder caramelos para dármelos cuando nadie miraba. Y un día, simplemente desapareció. Mi madre me dijo que había regresado a su ciudad. ¿Era posible que Aya hubiera buscado deliberadamente a Julian para vengarse de mi familia? ¿Todo aquello era una simple infidelidad? ¿O formaba parte de algo mucho más grande? Respiré hondo para contener la ansiedad. Por ahora esto queda entre nosotros. Tristán asintió. Primero organiza las reuniones con los accionistas. Entendido. Después de que se marchó permanecí sentada frente al enorme ventanal observando los rascacielos. Si Martha Higgins había trabajado para mi familia, entonces todo aquello jamás había sido únicamente la historia de un marido infiel. Tomé el teléfono. Llamé a mi padre. Papá. ¿Recuerdas a una empleada llamada Martha Higgins que trabajó para nosotros hace unos 20 años? Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. ¿Por qué preguntas por ella? Encontré una conexión. Respiré profundamente. La madre de Aya es Martha Higgins. La voz de mi padre cambió de inmediato. ¿Estás segura? Todo apunta a que sí. Escuché sus pasos mientras caminaba por el despacho. Marta fue despedida porque robó varios broches de diamantes que pertenecían a tu madre. Hizo una pausa. Tu madre tenía un corazón demasiado noble y decidió no denunciarla. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Si Aya es realmente su hija, lo más probable es que se acercara a Julian para infiltrarse en nuestra familia y humillarnos. Asentí lentamente. Entendido. ¿Cómo quieres que juguemos esta partida? Su respuesta fue inmediata. Utiliza esa información. Su voz era tan fría como el hielo. Si ellos quieren jugar una partida de estafadores, vamos a demostrarles que la casa siempre gana. Colgué. Abrí el ordenador portátil. Y empecé a redactar los documentos para la adquisición de Sterling Properties. A las 2 de la tarde Tristán organizó mi primera reunión. El invitado era Harrison Croft, un veterano promotor inmobiliario que poseía el 8% de las acciones de Sterling Properties. Croft era un hombre corpulento, rondaba los 50 años, llevaba una corbata exageradamente llamativa y sonreía como un político en campaña. Entró en la sala de juntas estrechándome la mano con entusiasmo. Señorita Vance. Es un verdadero honor conocer a la hija de Alistair Vance. Es exactamente igual que su padre. Le indiqué el asiento. Señor Croft. Ahorrémonos las formalidades. Esperé a que se sentara. Estoy aquí porque quiero comprar su 8% de Sterling Properties. Su sonrisa vaciló apenas un instante. Después recuperó la compostura. Con todo respeto. Sterling atraviesa un momento complicado. Richard Sterling y yo somos amigos desde hace muchos años. No sería correcto vender mis acciones precisamente ahora. Sonreí ligeramente. Tomé el informe de Tristán y lo deslicé hacia él. ¿Una base sólida? Siempre que las termitas no hayan devorado los cimientos. Abrí el expediente frente a él. Échele un vistazo. Croft comenzó a leer. Apenas unos segundos después perdió completamente el color del rostro. Esto demuestra malversación de fondos. Me acomodé tranquilamente en la silla.
Julian Sterling lleva tiempo utilizando dinero de la empresa para comprar propiedades de lujo para su amante. Tarde o temprano tanto la Comisión de Bolsa como Hacienda descubrirán todo esto. Cuando ocurra, las consecuencias serán devastadoras. Croft tragó saliva. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Lo interrumpí de inmediato. Muchísimo. Usted tiene una responsabilidad fiduciaria como accionista. Mi tono se volvió firme. Cuando las autoridades congelen los activos de Sterling y los acreedores inicien el proceso de quiebra, ese 8% que posee no valdrá ni el papel sobre el que está impreso. Me incliné ligeramente hacia adelante. Véndamelo ahora. Recuperará íntegramente su inversión. Croft se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Señorita Vance. Me está poniendo en una situación muy difícil. Me levanté y caminé hasta el enorme ventanal. Sin apartar la vista del horizonte respondí. No. Le estoy ofreciendo un salvavidas. Me giré lentamente. Le pagaré un 10% por encima del precio actual del mercado. Hice una breve pausa. Y cuando Vance Global absorba la empresa, iniciaremos varios desarrollos inmobiliarios de gran tamaño. Me encantaría incluir a su compañía entre nuestros contratistas preferentes. Los ojos de Croft comenzaron a brillar. ¿Habla en serio? Lo miré directamente. Sarapina Vance siempre cumple su palabra. Croft golpeó la mesa con entusiasmo. Trato hecho. Durante los 3 días siguientes me reuní con 7 accionistas. Conseguí adquirir el 19% de Sterling Properties. Sumado a las acciones que mi padre ya controlaba discretamente mediante sociedades instrumentales. Dominábamos el 38% de la compañía. Todavía no era la mayoría. Pero bastaba para bloquear decisiones, provocar guerras de representación y desestabilizar completamente el consejo de administración. Y los Sterling ni siquiera sospechaban que la cuchilla ya descansaba sobre sus gargantas. La cuarta noche estaba revisando modelos financieros en mi ático cuando sonó el teléfono. Era Sloan. Fina. Su voz rebosaba emoción. Abre Instagram. Los Sterling están implosionando. Entré en la aplicación. Camila acababa de publicar una historia. Hay personas tan desagradecidas y parásitas que viven 3 años aprovechándose de nuestra familia y, en cuanto vuelven con su papi millonario, intentan destruirnos. Asqueroso. Acompañaba el mensaje una fotografía mía tomada durante la gala. Mal iluminada. Poco favorecedora. Le hice una captura de pantalla. Gracias por avisarme. Respondí con total calma. Enseguida escribí un mensaje a Tristán. Inicia la fase 2. A la mañana siguiente una investigación explosiva ocupó la portada del Chicago Tribune y se volvió viral en redes sociales. Sterling Properties, envuelta en un escándalo de malversación de fondos. Dinero corporativo utilizado para comprar un ático de lujo a la amante del director ejecutivo. El reportaje incluía fotografías de alta resolución de Julian y Aya entrando juntos al edificio de Gold Coast. También aparecían copias parcialmente censuradas de las transferencias bancarias realizadas desde las cuentas corporativas de Sterling. Internet estalló. La historia dejó de ser un simple divorcio entre millonarios. Ahora hablaban de fraude financiero a nivel federal. Basura de persona. Engaña a su esposa y además roba. Utilizó el dinero de los inversionistas para mantener a su amante. Que disfrute la cárcel. Quiso deshacerse de su esposa. Ahora ella va a quedarse con todo. Cuando abrió la bolsa, las acciones de Sterling Properties se desplomaron de inmediato. La caída fue tan brusca que la cotización quedó suspendida automáticamente. Al mismo tiempo, los bancos rechazaron oficialmente la solicitud de prórroga presentada por Richard Sterling. El motivo: riesgo operativo extremo. Y posibles litigios inminentes. El imperio Sterling comenzaba a derrumbarse. Sentada en mi despacho observaba en silencio cómo el gráfico bursátil caía sin frenos. Tristán entró llevando un iPad. Parecía divertirse enormemente. Señorita Vance. Sonrió. Julian Sterling está en el vestíbulo. Exige verla.
Ni siquiera levanté la vista. Estoy ocupada. Tristán soltó una ligera risa. Dice que no piensa marcharse hasta hablar con usted. Está montando un espectáculo bastante interesante. Me entregó el iPad. Las cadenas de televisión locales ya enviaron unidades móviles. Lo miré. ¿De verdad disfruta tanto haciendo el ridículo? En la pantalla aparecía una transmisión en directo. Julian caminaba de un lado a otro por el vestíbulo de Vance Global Holdings. Parecía un hombre completamente destruido. Llevaba el traje arrugado. La corbata torcida. Profundas ojeras oscurecían su rostro. No quedaba absolutamente nada del hombre arrogante que, apenas 5 días antes, había intentado deshacerse de mí como si fuera un estorbo. Frente a él, los periodistas le empujaban micrófonos casi contra la cara. Julian, ¿son ciertas las acusaciones de malversación de fondos? Julian, ¿está aquí para suplicarle a su exesposa que rescate a su empresa? Julian ignoró por completo a los periodistas. Permanecía mirando desesperadamente hacia los ascensores ejecutivos. Déjenlo esperar. Le devolví el iPad a Tristán. Si quiere montar un espectáculo, que se quede ahí hasta que las piernas ya no lo sostengan. Tardó 3 horas. Durante ese tiempo Julian intentó varias veces atravesar los torniquetes de seguridad. Los guardias de Vance Global lo detuvieron cada una de ellas. Incluso trató de sobornar a la recepcionista. Ella respondió en voz lo bastante alta para que todas las cámaras la escucharan. Los empleados de Vance Global no aceptamos sobornos. Toda la planta ejecutiva seguía la transmisión en directo. Las carcajadas se escuchaban por todas partes. A las 5 de la tarde guardé mis documentos en el bolso y bajé por el ascensor privado. En cuanto puse un pie en el vestíbulo, Julian me vio. Corrió hacia mí como un animal desesperado. 2 enormes guardias de seguridad lo bloquearon antes de que pudiera acercarse. Sarapina. Sarapina, por favor. Su voz se quebró. Solo escúchame. Sé que me equivoqué. Lo sé. Solo dame una oportunidad más. Me detuve a pocos metros de él. Mi rostro permanecía completamente inexpresivo. El hombre que tenía delante parecía un perro abandonado. Sarapina. Comenzó a llorar. Lágrimas de verdad. Solté una carcajada. Qué curioso, Julian. Mi voz resonó por todo el vestíbulo. Cuando paseaste a tu amante y a tu hijo ilegítimo delante de mí. Cuando me obligaste a firmar los papeles del divorcio frente a toda tu familia. Lo miré fijamente. ¿Dónde estaba entonces tu compasión? Di un paso hacia él. ¿Y dónde estaba tu compasión cuando robaste dinero de la empresa para comprarle un ático de lujo? Negó desesperadamente con la cabeza. Ella me manipuló. Señaló al vacío como si ella estuviera allí. Me sedujo. Se lanzó sobre mí. Yo estaba confundido. Cometí un error. Sarapina. Perdóname. Solo esta vez. Te juro que nunca volveré a verla. Incliné ligeramente la cabeza. Ah, ¿sí? Hice una breve pausa. ¿Y qué pasa con tu hijo? Su respuesta llegó sin vacilar. Los abandonaré. No quiero al niño. Haré lo que tú quieras. Solo perdóname. Un murmullo de asombro recorrió a todos los periodistas. Las cámaras comenzaron a disparar fotografías sin descanso. Observé a Julian. No sentía absolutamente nada. Solo un profundo desprecio. Había abandonado a su esposa por una amante. Y ahora estaba dispuesto a abandonar también a su amante y a su propio hijo para salvarse a sí mismo. Aquel hombre no tenía principios. Ni dignidad. Ni alma. ¿Sabes qué es lo que más desprecio de ti, Julian? Mi voz atravesó el silencio del vestíbulo. No es que me hayas engañado. Negué lentamente con la cabeza. Es tu cobardía. Lo señalé directamente. Siempre culpas a las mujeres por tu propia ambición. Ni siquiera tienes el valor de asumir tus errores. Respiré hondo. ¿Por qué habría de perdonar a un cobarde? El rostro de Julian pasó del rojo intenso al blanco absoluto. Su voz apenas era un susurro. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille?
Y entonces, contra toda lógica, lo hizo. Cayó de rodillas sobre el suelo de mármol. El vestíbulo entero quedó en silencio. El heredero de Sterling Properties, arrodillado delante de su futura ex esposa, frente a toda la prensa de Chicago. Sarah Pina lloraba desconsoladamente. Te lo suplico. Detén la adquisición hostil. Esa empresa es el trabajo de toda la vida de mi padre. No puedes destruirla. Lo miré desde arriba, sin el menor gesto de compasión. Julian. Sacudí lentamente la cabeza. Estás confundido. Yo no destruí Sterling Properties. Lo hiciste tú. Mi voz permanecía completamente serena. Si no hubieras malversado dinero, si no fueras un director ejecutivo incompetente, tu empresa jamás habría quedado expuesta a una adquisición. Él balbuceó desesperado. Yo puedo arreglar la contabilidad. Puedo recuperar el dinero. Solo necesito tiempo. Ya es demasiado tarde. Negué con la cabeza. Vance Global controla actualmente el 38% de los derechos de voto de Sterling Properties. Ahora soy la segunda mayor accionista de la empresa. Di un paso más cerca. En la reunión del consejo de la próxima semana presentaré oficialmente una propuesta de reestructuración. Los ojos de Julian se abrieron de par en par. ¿Cuándo? ¿Cuándo hiciste todo eso? Me incliné ligeramente para que solo él pudiera escucharme. Mientras tú pasabas estos últimos días llorándole a las agencias de relaciones públicas. Sonreí apenas. Yo estudiaba cada uno de tus errores financieros. Mi voz bajó todavía más. Durante 3 años observé cada decisión estúpida que tomabas. Memoricé cada debilidad de tu empresa. Julian temblaba. Era incapaz de pronunciar una sola palabra. Me incorporé nuevamente. Esta vez hablé lo bastante alto para que todas las cámaras registraran cada sílaba. Por cierto, escuché que tu padre está ingresado en la unidad coronaria. Sonreí con absoluta frialdad. Envíale mis saludos. Y dile que descanse. Me di la vuelta y caminé hacia la salida de cristal. A mi espalda se escuchó el grito desesperado de Julian. Sarah Pina. Su voz sonaba rota. Vas a arder en el infierno. Ni siquiera me detuve. Al salir respiré profundamente el aire fresco de la tarde. Sentí como si, por primera vez en 3 años, mis pulmones se libraran de un aire completamente contaminado. Mi teléfono vibró. Era Tristán. Revise Twitter. Ahora mismo es la tendencia número 1. Abrí la aplicación. En primer lugar aparecía Julian Sterling de rodillas. Los comentarios eran despiadados. Verlo suplicar de rodillas fue increíble. Nuestra reina. Destrúyelo. Quien juega juegos estúpidos termina perdiendo su empresa. En ese momento un elegante Rolls-Royce Phantom negro se detuvo frente a la acera. La ventanilla trasera descendió lentamente. Mi padre estaba dentro. Sube. Entré al vehículo. El interior de cuero era tan silencioso como un refugio. El automóvil se incorporó suavemente al tráfico del centro de Chicago. Mi padre me observó unos segundos. ¿Te sientes mejor? Sonreí apenas. Un poco. Miré por la ventanilla. Pero esto todavía no ha terminado. Él arqueó una ceja. ¿Qué falta? Giré la cabeza hacia él. Necesito descubrir quién está detrás de todo esto. Mi voz sonó firme. Tengo la sensación de que todo fue planeado desde el principio. Mi padre guardó silencio unos instantes. Después asintió. Yo pienso lo mismo. Se acomodó en el asiento. Mis investigadores privados ya están buscando a Martha Higgins. No tardaremos en localizarla. Lo miré agradecida. Gracias, papá. Él sonrió con naturalidad. Eres mi hija. ¿A quién más voy a proteger? Mientras atravesábamos River North, un enorme cartel electrónico captó mi atención. Las noticias recorrían la pantalla. Sterling Properties podría ser expulsada de la bolsa de Nueva York en medio de la investigación por fraude. Julian creyó que arrodillarse pondría fin a todo.
No tenía la menor idea de que aquello apenas era el prólogo. El sábado, a las 6 de la mañana, el teléfono me despertó bruscamente. Señorita Vance. Era Tristán. Su voz sonaba mucho más seria de lo habitual. La encontramos. Me incorporé de inmediato en la cama. ¿Dónde? En un viejo restaurante del extremo sur de la ciudad, cerca de las vías del tren industrial. Ahora usa el nombre de Mary Jenkins. Está lavando platos. Miré la hora. Voy para allá. Es un barrio complicado. ¿Quiere que envíe un equipo de seguridad? Negué con la cabeza. No. Necesito hacerlo sola. Solo envíame la dirección. Me puse una sudadera sencilla, unos vaqueros, una gorra de béisbol y tomé las llaves. Conduje mi discreto Audi Q5 hacia la zona sur. Los rascacielos brillantes fueron desapareciendo poco a poco. En su lugar aparecieron viejos almacenes de ladrillo, cercas metálicas oxidadas y calles llenas de baches. Estacioné frente a un restaurante deteriorado llamado Rusty's Grill. En la parte trasera, junto a un callejón, una mujer mayor vaciaba un cubo de agua sucia. Llevaba un delantal manchado. Su cabello gris y las profundas arrugas de su rostro hablaban de una vida muy dura. La observé detenidamente. Intentaba reconocer en aquella mujer agotada a la empleada doméstica que recordaba de mi infancia. Me acerqué con tranquilidad. Disculpe. ¿Ya están abiertos? La mujer se tensó. Sin levantar la cabeza respondió. Hasta las 7 no abrimos. Vuelva más tarde. Negué suavemente. No he venido por un café. Me coloqué delante de ella. Martha Higgins. Ha pasado mucho tiempo. El cubo cayó al suelo con estrépito. Ella levantó la vista. El terror se apoderó de su rostro. Intentó correr hacia la puerta trasera del restaurante. La sujeté por la muñeca antes de que escapara. Marta. No he venido a hacerte daño. Mi voz se suavizó. Solo quiero hablar de tu hija. En cuanto mencioné a Aya, comenzó a temblar violentamente. Comprendió que no podría soltarse. Terminó apoyándose contra la pared de ladrillo mientras escondía el rostro entre las manos. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. Lo sabe. Usted ya lo sabe todo. Aflojé la mano y la solté. Solo conozco una parte. La miré fijamente. Quiero conocer el resto. Respiré profundamente. ¿Por qué hiciste que Aya se acercara a Julian? ¿Todo esto era una venganza contra mi familia? Marta lloró durante largo rato. Finalmente levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y suciedad. Negó con desesperación. No fui yo. Nunca quise hacer daño a los Vance. Su voz se quebró. Alguien nos obligó. El corazón comenzó a golpearme con fuerza. ¿Quién? Ella rompió a llorar otra vez. No sé cómo se llamaba. Solo sé que era un hombre rico. Muy poderoso. Hace 3 años vino a buscarme. Respiró con dificultad. Me ofreció mucho dinero. Dijo que, si Aya conseguía acercarse a Julian Sterling y destruía su matrimonio, nos compraría una casa. Y pagaría todas mis deudas médicas. La miré incrédula. ¿Aceptaste? Marta abrió lentamente la chaqueta. En su pecho sobresalía un puerto para diálisis. Tengo insuficiencia renal terminal. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Necesito un trasplante. Las facturas médicas eran de cientos de miles de dólares. Aya acababa de terminar la universidad. Estaba ahogada por las deudas estudiantiles. Nos iban a desalojar. Cerró los ojos. Ese hombre nos dijo que, si hacíamos exactamente lo que ordenaba, nos salvaría. Permanecí completamente inmóvil. La pobreza, la desesperación, eran capaces de empujar a cualquiera a tomar decisiones terribles. Respiré hondo. ¿Cómo era ese hombre? Marta respondió sin dudar. Tendría unos 50 años. De estatura media. Siempre llevaba gafas de sol. Hablaba con acento de la costa este. Nunca nos veía de día. Siempre llegaba por la noche en un Mercedes negro.
La observé atentamente. ¿Aya conoce la verdad? Marta dudó unos segundos. Después negó con la cabeza. No. Nunca le conté el verdadero motivo. Solo le dije que, si conseguía enamorar a Julian, nunca volvería a preocuparse por el dinero. Ella cree que simplemente buscaba casarse con un hombre rico. La observé fijamente. Buscaba cualquier indicio de mentira. Pero solo encontré miedo. Y desesperación. Hablé con suavidad. Marta. Si prometo conseguirte al mejor nefrólogo del Northwestern Memorial, pagar tu trasplante, y darte a ti y a Aya una nueva oportunidad para empezar de cero, ¿me ayudarás a descubrir quién fue el hombre que las contrató? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Habla en serio? Asentí. Sarapina Vance siempre cumple su palabra. Saqué el teléfono. Busqué un contacto. Este es el número de mi médico privado. Le entregué la pantalla. Llámalo hoy mismo. La miré una última vez. Pero recuerda. Desde este momento trabajas para mí. Mientras regresaba al coche, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Quién era el hombre del Mercedes negro? ¿Por qué odiaba tanto a mi familia como para planear una conspiración durante 3 años solo para destruir mi matrimonio? Subí al automóvil y marqué el número de mi padre. Papá. Acabo de hablar con Marta. Hay alguien moviendo los hilos desde las sombras. Un hombre de unos 50 años, con acento de la costa este. Conduce un Mercedes negro. ¿Hace 3 años tenías algún enemigo empresarial lo bastante poderoso como para planear una venganza de este nivel? Mi padre guardó silencio unos segundos. En este negocio haces enemigos todas las semanas. Pero una conspiración de 3 años que involucre a los Sterling requiere muchísimo dinero, y una obsesión enfermiza. Déjame investigarlo. Mientras tanto, concéntrate en la reunión con los accionistas de Sterling. Colgué la llamada. Justo cuando encendía el motor, Sloan me llamó. Fina. No vas a creer a quién acabo de ver. ¿A quién? A Aya. Estoy desayunando en el Waldorf Astoria y acaba de entrar al vestíbulo con una actitud muy sospechosa. Lleva gafas de sol, un pañuelo alrededor del cuello y no deja de mirar por encima del hombro. Sentí un escalofrío. ¿Qué habitación? Espera. Soborné a un botones. Hubo una breve pausa. Suite 1808. Está registrada a nombre de una sociedad pantalla, pero el huésped es un hombre de unos 50 años. Respiré hondo. ¿Conduce un Mercedes negro? Sí. La sangre se me heló. Sloan, no te muevas. No permitas que Aya te vea. Estoy a 10 minutos. Llevé el Audi al límite, esquivando el tráfico hasta llegar al barrio de Gold Coast. Encontré a Sloan sentada en el vestíbulo del hotel, bebiendo una mimosa. Todavía no ha bajado, susurró. Vamos arriba. Me puse unas enormes gafas de sol de Celine. Subimos hasta el piso 18. El pasillo estaba completamente silencioso, cubierto por una gruesa alfombra y elegantes apliques de pared. La puerta de la suite 1808 tenía colgado el cartel de «No molestar». Sloan y yo nos escondimos en un pequeño rincón junto a la máquina de hielo. 10 minutos después sonó el ascensor. Un hombre salió con paso tranquilo. Vestía un traje gris perfectamente confeccionado, gafas de montura dorada y el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. Desprendía riqueza. Y una frialdad calculadora. Sloan me apretó el brazo. Dios mío. Yo lo reconocí al instante. Víctor Thorne. Director ejecutivo de Apex Development. El mayor rival de Vance Global. 3 años atrás, mi padre había aplastado a Apex en la licitación de un gigantesco complejo de casinos frente al mar. La empresa estuvo al borde de la quiebra. Víctor llegó hasta la puerta de la suite. Golpeó 3 veces. Esperó un instante. Y volvió a golpear 2 veces. La puerta se entreabrió. Entró sin decir una palabra. Sloan apenas pudo susurrar. Dios mío. Víctor Thorne. Él es quien está detrás de todo. Apreté la mandíbula. Sí.
Y está utilizando a Aya para obtener información, o para ejecutar la última fase de su plan. Esperamos otros 20 minutos. Finalmente la puerta volvió a abrirse. Víctor salió, se acomodó la corbata y caminó hacia los ascensores. 5 minutos después apareció Aya. Parecía nerviosa. Miraba hacia todos lados mientras se dirigía apresuradamente a la escalera de emergencia. Saqué el teléfono y tomé varias fotografías de alta resolución en modo ráfaga. Ya tenemos lo que necesitábamos. Guardé el móvil. Vámonos. Dejé a Sloan en su coche y regresé a toda velocidad a la residencia de los Vance. Nada más cruzar la puerta principal vi a mi padre en el vestíbulo. Sostenía un sobre entre las manos. Su rostro estaba completamente pálido. ¿Qué ocurre? Sin decir una palabra me entregó una hoja. No tenía remitente. Solo un breve mensaje mecanografiado. Alistair. Ha llegado el momento de saldar la deuda de hace 20 años. Un viejo amigo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Hace 20 años? Miré a mi padre. ¿Qué deuda? Él caminó lentamente hasta su despacho. Lo seguí. Se sirvió un gran vaso de whisky y lo bebió de un solo trago. Después me miró. Sarapina. ¿Cuánto recuerdas sobre la muerte de tu madre? Me quedé inmóvil. Murió cuando yo tenía 12 años. Estaba enferma. Problemas respiratorios. Una enfermedad autoinmune. Mi padre cerró los ojos. No fue una muerte natural. Su voz se quebró. La asesinaron. Sentí que el mundo giraba bajo mis pies. ¿Qué? Un año después de casarnos empezó a enfermar. Ningún médico encontraba la causa. Hizo una larga pausa. Cuando un toxicólogo especializado descubrió que la estaban envenenando lentamente con metales pesados. Bajó la cabeza. Sus órganos ya estaban dejando de funcionar. Era demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. ¿Quién la envenenó? Mi padre respondió con una sola frase. Martha Higgins. Pronunció aquel nombre como si fuera veneno. La sospechábamos porque tenía acceso a la comida. Pero en aquella época no existían cámaras de seguridad y nunca conseguimos pruebas. Respiró profundamente. La despedí por el robo de las joyas únicamente para sacarla de esta casa. Tu madre me rogó que no denunciara el caso. No quería un escándalo mediático durante sus últimos meses de vida. Intenté unir todas las piezas. Entonces, Marta envenenó a mamá. Levanté la vista. Pero Marta me dijo que Víctor Thorne empezó a pagarle hace 3 años. ¿Qué relación tiene Víctor con algo ocurrido hace 20 años? Mi padre observó la carta en silencio. Esa es la pieza que todavía nos falta. En ese momento mi teléfono vibró. Era Tristán. Señorita Vance. Seguí el rastro de la sociedad Pantalla que pagó la suite 1808. El dinero proviene de una cuenta en las Islas Caimán. Pero el titular autorizado no es Víctor Thorne. ¿Quién es? Arthur Calvel. Mi padre me arrebató el teléfono y activó el altavoz. Arthur Calvel fue vicepresidente ejecutivo de Vance Global hace 20 años. Su voz sonaba cargada de rabia. Vendió información confidencial de nuestras licitaciones a la competencia y estuvo a punto de destruir la empresa. Cuando descubrí lo que hacía, había malversado millones de dólares. Huyó antes de que el FBI pudiera detenerlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo empezó a encajar. El verdadero apellido de Aya es Calvel. Mi voz apenas era un susurro. Es la hija de Arthur Calvel. Respiré con dificultad. Marta había sido la cómplice de Arthur dentro de nuestra casa. Arthur la había utilizado para asesinar lentamente a mi madre por venganza. Y ahora, 20 años después, Víctor Thorne utilizaba el dinero que Arthur había escondido para terminar el trabajo y destruir definitivamente a la familia Vance. Tristán. Mi voz retumbó por el teléfono. ¿Dónde está Arthur Calvel? Hubo unos segundos de silencio. Está muerto, señorita Vance. Murió de cáncer de hígado en Costa Rica hace 3 años. Todo indica que Víctor Thorne heredó tanto su fortuna como su deseo de venganza.
Víctor Thorne. Estaba ejecutando la venganza de un hombre muerto. Miré a mi padre con auténtico terror. Papá. Si fueron capaces de matar a mamá hace 20 años, ¿qué intentan hacerte ahora a ti? No esperé respuesta. Tomé las llaves del coche. Conduje directamente hasta el ático de Gold Coast que Julian había comprado para Aya. El portero me dejó subir después de deslizar discretamente un billete de $100. Golpeé con fuerza la puerta del ático. Aya abrió. Al verme intentó cerrarla inmediatamente. Metí el tacón entre la puerta y el marco y empujé hasta entrar. Sarapina. No puedes entrar así. Arrojé sobre la mesa de cristal una carpeta llena de documentos. Fotografías de ella reuniéndose con Víctor Thorne. Informe sobre Arthur Calvel. Registros médicos relacionados con el asesinato de mi madre. La miré fijamente. Siéntate, Aya. Hice una pausa. ¿O debería llamarte Calvel? Toda la sangre desapareció de su rostro. Se dejó caer sobre el sofá. Víctor Thorne no contrató a tu madre por casualidad. Me quedé de pie frente a ella. Tu padre, Arthur Calvel, intentó destruir Vance Global hace 20 años. Cuando fracasó, utilizó a tu madre para asesinar a la mía. No. Aya rompió a llorar. Mi madre jamás mataría a nadie. Víctor me dijo que Alistair Vance había destruido la vida de mi padre. Me prometió que, si conseguía arruinar tu matrimonio, recibiría todo el dinero que mi padre había dejado escondido. La miré con absoluta frialdad. Tu padre está muerto. Su rostro quedó completamente vacío. Murió hace 3 años en Costa Rica. Víctor Thorne solo te está utilizando para acceder al dinero oculto de Arthur. Parecía haber recibido un rayo. ¿Muerto? Negó una y otra vez. No. Víctor dijo que estaba escondido. Saqué otro documento. Aquí tienes el certificado de defunción. Lo dejé caer sobre la mesa. Ahora escúchame con atención. Puedo salvar a tu madre. Tengo al mejor cirujano especialista en trasplantes del estado esperando una llamada. Me incliné hacia ella. Pero vas a decirme exactamente qué planea hacer Víctor Thorne con mi padre. Aya comenzó a temblar violentamente. Lloró durante varios minutos. Hasta que finalmente se derrumbó. Víctor. Respiró con dificultad. Víctor me dijo que el golpe final nunca tuvo que ver con las empresas. Levantó la cabeza. Sobornó a un jardinero de la finca de ustedes. Se llama Kevin. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hizo Kevin? Lleva semanas introduciendo un neurotóxico de acción lenta e imposible de detectar en el sistema privado de filtración de agua de la residencia. La sangre se me congeló. Víctor dijo que Alistair Vance sufriría un derrame cerebral en menos de un mes. La miré horrorizada. ¿Cuándo empezó? Hace 3 semanas. Salí corriendo del ático mientras marcaba el número de mi padre. Las puertas del ascensor apenas habían empezado a abrirse cuando grité por el teléfono. Papá. No bebas agua. Y no comas absolutamente nada que salga de la cocina. Conduje de regreso a Lake Forest a más de 100 millas por hora. Cuando irrumpí por la puerta principal de la mansión, encontré a mi padre en el vestíbulo junto a Barnaby y 2 enormes guardias de seguridad. Kevin estaba inmovilizado boca abajo sobre el suelo de mármol. Encontramos los frascos en su casillero, dijo mi padre con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Kevin lloraba desconsoladamente. Yo no sabía que era veneno. Ese hombre me dijo que solo era un sedante suave. Me pagó $50,000. Barnaby dio un paso al frente. ¿Llamo a la policía? No. Avancé unos pasos. Mi mente funcionaba con una claridad absoluta. Si llamamos ahora a la policía, Víctor Thorne recibirá el aviso y escapará a un país sin tratado de extradición. Miré a mi padre. Vamos a tenderle una trampa. Él sostuvo mi mirada. Papá. Mi voz sonó firme. Ahora mismo vas al hospital. Durante las siguientes 48 horas organizamos una de las mejores operaciones de distracción que jamás había visto. Las ambulancias llegaron a la mansión con las sirenas encendidas.
Mi padre fue trasladado de urgencia al Northwestern Memorial. Tristán filtró a la prensa un informe médico completamente falso. Alistair Vance se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave accidente cerebrovascular hemorrágico. La trampa estaba lista. La tercera noche recibí un mensaje cifrado desde un número desconocido. Lamento mucho lo de tu padre. Los pecados del pasado siempre terminan alcanzándonos. Reenvié inmediatamente la ubicación a Tristán. Está en el Waldorf Astoria. Después llamé al grupo especial del FBI contra delitos financieros y crimen organizado. Díganles que voy a entrar. A las 10 de la noche crucé las puertas del Waldorf. Pasé de largo la recepción y tomé directamente el ascensor hacia el piso 18. Vestía una gabardina negra perfectamente entallada. En el bolsillo llevaba el teléfono grabando toda la conversación. Golpeé la puerta de la suite 1808. Víctor Thorne abrió casi al instante. Llevaba una elegante bata de terciopelo para fumar y un vaso de bourbon en la mano. Durante un segundo pareció sorprendido. Después sonrió con una peligrosa diversión. Sarapina Vance. Levantó ligeramente las cejas. ¡Qué inesperado! Lo miré directamente. ¿Puedo pasar, Víctor? Se hizo a un lado. Entré. La suite era lujosa hasta el exceso. Me detuve en el centro de la sala. Frente a mí estaba el hombre que había atormentado a mi familia durante décadas. Lo miré fijamente. Ya lo sé todo. Mi voz permanecía completamente serena. Sé que financiaste el plan para destruir mi matrimonio. Sé que utilizaste el dinero de Arthur Calwell. Y también sé que pagaste a Kevin para envenenar el suministro de agua de mi padre. Víctor dio un sorbo a su bourbon. Después soltó una carcajada seca y desagradable. Eres una chica muy inteligente, Sarapina. Sonrió con frialdad. Pero las chicas inteligentes que entran solas en habitaciones de hotel. Hizo una pausa. Suelen terminar siendo una noticia trágica. No aparté la mirada. ¿Todo esto porque mi padre te ganó una licitación para un casino hace 3 años? Hice otra pausa. ¿O porque Arthur Calwell lo odiaba desde hace 20 años? Los ojos de Víctor se oscurecieron. Tu padre destruyó mi legado. Su voz rebosaba resentimiento. Ese casino era el proyecto de toda mi vida. Por culpa de Alistair Vance perdí mi empresa. Mi esposa me abandonó. Y me convertí en el hazmerreír del sector. Apretó el vaso con fuerza. Arthur Calwell me buscó antes de morir. Me entregó el dinero. ¿Y el plan? Sonrió. Yo solo me encargué de ejecutarlo. Di un paso adelante. Entonces admites que intentaste asesinar a mi padre. Víctor soltó una risa burlona. Prácticamente ya está muerto. Se inclinó ligeramente hacia mí. Y sin él. Vance Global se derrumbará bajo tus inexpertas manos. Levantó el vaso. Yo gano. Lo observé en silencio. Vas a pasar el resto de tu vida en una prisión federal. Víctor volvió a reír. Entonces chasqueó los dedos. La puerta del dormitorio se abrió. 4 enormes contratistas de seguridad privada salieron armados y comenzaron a rodearme. Víctor sonrió. ¿Creías que no había preparado un plan de respaldo? Su voz era apenas un susurro. Vas a lanzarte desde ese balcón, Sarapina. Hizo un gesto hacia la cristalera. Un suicidio provocado por el estrés del divorcio. Y por el derrame cerebral de tu padre. Negó lentamente con la cabeza. ¡Qué tragedia! Miré a los 4 hombres. Después volví a mirar a Víctor. No parpadeé. Metí lentamente la mano en el bolsillo de la gabardina. Saqué un pequeño control remoto negro con un botón rojo. Sonreí. Una sonrisa completamente desquiciada. Víctor, ¿de verdad creíste que vendría aquí sin prepararme? Levanté el dispositivo. Llevo suficiente explosivo C4 adherido al cuerpo como para convertir todo este piso en polvo. Puse el pulgar sobre el botón. Si lo presiono, morimos todos. La seguridad de Víctor desapareció al instante. Retrocedió un paso. Su rostro palideció. Estás mintiendo. Has perdido la cabeza.
Mis ojos no se apartaban de los suyos. Mi madre está muerta por culpa de tu socio. Mi padre está en cuidados intensivos. Mi marido me traicionó. Le grité con toda la rabia acumulada. ¿Qué demonios crees que me queda por perder? Los 4 mercenarios comenzaron a retroceder lentamente. Nadie quiere morir simplemente por un sueldo. Víctor levantó ambas manos. Espera. Sarapina. Espera. Antes de que pudiera decir una palabra más. La puerta de la suite explotó hacia dentro. Un estruendo ensordecedor llenó la habitación. Una docena de agentes tácticos del FBI irrumpieron apuntando con sus armas. FBI. Suelten las armas. Todos al suelo. Los mercenarios arrojaron inmediatamente sus fusiles. Los agentes redujeron a Víctor y lo estrellaron contra la mesa de cristal antes de esposarlo. El jefe del operativo se acercó hasta mí. ¿Se encuentra bien, señorita Vance? Sonreí con tranquilidad. Arrojé el supuesto detonador sobre el sofá. Era simplemente el mando de arranque remoto de repuesto de mi automóvil. Estoy perfectamente, agente. Miré a Víctor. Seguía observando aquel pequeño mando con una expresión de absoluta derrota. Sonreí. Víctor. Perdiste. Mientras se lo llevaban esposado siguió gritando insultos. Su voz fue desapareciendo por el pasillo. Con ella también desaparecía una venganza que había permanecido viva durante 20 años. A la mañana siguiente el sol salió sobre el lago Michigan, bañando con una luz dorada el cementerio Graceland. Mi padre y yo permanecíamos frente al gran mausoleo de mármol de mi madre. Parecía más saludable que en muchos años. El peso de 2 décadas de culpa finalmente había abandonado sus hombros. Deposité un ramo de lirios blancos junto a la entrada. Mamá. Sonreí con lágrimas en los ojos. Lo conseguimos. Ahora ya puedes descansar. Mi padre apoyó una mano sobre mi hombro. Lo hiciste de maravilla, Sarapina. Salvaste a esta familia. Negué suavemente con la cabeza. La salvamos juntos. Apoyé la cabeza sobre su hombro. En ese momento mi teléfono vibró. Era Tristán. La reunión extraordinaria de accionistas de Sterling Properties comienza dentro de 1 hora. Hizo una breve pausa. ¿Lista para ser la verduga? Sonreí. Voy para allá. 1 hora más tarde entré en la sala del consejo de Sterling Properties. Richard Sterling ocupaba la cabecera de la mesa. Parecía envejecido y completamente derrotado. Julian estaba sentado a su lado. Tenía los ojos vacíos. Cuando entré representando oficialmente el bloque mayoritario del 51% de las acciones. Toda la sala quedó en silencio. No perdí el tiempo. Dejé sobre la mesa los documentos de reestructuración. Como accionista mayoritaria. Mi voz sonó firme. Procedo a disolver oficialmente el actual Consejo de Administración. Miré directamente a Richard. Richard Sterling. Después a Julian. Julian Sterling. Quedan destituidos de todos sus cargos ejecutivos. Con efecto inmediato. Pasé la siguiente página. La empresa será reorganizada y pasará a llamarse Nova Holdings. Operará bajo el grupo Vance Global. Richard abrió la boca para responder. Pero solo alcanzó a llevarse una mano al pecho antes de bajar la mirada. Julian me observaba con lágrimas deslizándose lentamente por su rostro. Sarapina. Apenas pudo susurrarlo. Sin mirarlo respondí. Seguridad. 2 guardias se acercaron inmediatamente. Acompañen a los antiguos ejecutivos fuera del edificio. Mientras se lo llevaban, Julian volvió la cabeza por última vez para mirarme. Yo ya estaba revisando las proyecciones financieras del siguiente trimestre. Para mí, Julian Sterling no era más que un número insignificante perdido entre las páginas de mi pasado. 1 mes después se celebró la gala de lanzamiento de Nova Holdings en el Ritz-Carlton. Vestía un elegante vestido azul medianoche confeccionado a medida. Desde el escenario agradecía los aplausos de toda la élite de Chicago. Mi padre sonreía orgulloso desde la primera fila. Sloan me hacía un gesto con los 2 pulgares levantados. Tristán permanecía cerca del escenario.
Sus ojos seguían reflejando aquella admiración que ya no intentaba ocultar. Cuando la celebración comenzó a terminar salí al balcón. Observé el horizonte iluminado de Chicago. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo siento mucho, Sarapina. Espero que algún día encuentres la felicidad. Supe inmediatamente que era Julian. Eliminé el mensaje. Y bloqueé el número para siempre. ¿En qué piensa la directora ejecutiva? La voz de Tristán sonó detrás de mí. Se acercó sosteniendo 2 copas de champán. Con su smoking negro resultaba increíblemente atractivo. Levantó una de las copas. ¿Solo admirando la vista? Tomé la copa. Él dio un pequeño paso hacia mí. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus gafas. Sonrió. Ahora que la guerra terminó. Hizo una pausa. Me preguntaba si estaría dispuesta a estudiar una fusión, un poco más personal. Lo miré sorprendida. Después no pude evitar reír. Tristán Hayes. Alcé una ceja. ¿Está intentando conquistar a su jefa? Él chocó suavemente su copa contra la mía. Solo estoy explorando posibles sinergias estratégicas. Volví la vista hacia el brillante horizonte de Chicago. La noche era fría. Pero yo me sentía más fuerte. Más libre. Y más viva que nunca. Ya no necesitaba depender de nadie. Había construido mi propio imperio sobre las cenizas de un corazón roto. Lo miré de reojo. Sonreí con confianza. Ya veremos, Tristán. Di un pequeño sorbo de champán. Ya veremos.